Hola, a continuación se va a explicar cómo resolver el ejercicio de la entrega 5 de resistencia de materiales en Maple. El ejercicio pide calcular la sección de un tubo que soporta un momento torsor debido a la presión que el viento hace sobre una señal a una cierta distancia. Vamos a verlo. El tubo de acero que soporta el momento torsor puede ser considerado de distintas maneras. Podemos considerar que tiene una pared delgada o bien considerar que está compuesto por un radio mínimo interior y un radio R externo. Y tendremos un radio medio que será la media entre ambos. Vamos a considerar, puesto que estamos en Maple, que tenemos tanto el radio interno como el externo para calcular de la forma más exacta posible los valores que nos pide el enunciado. Para empezar, ponemos un restart en Maple y a partir de ahí ponemos las ecuaciones que nos interesan. Primero, la fuerza es igual a la presión por el área y después el momento torsor es igual a la fuerza anterior por la distancia del centro de la señal al centro del tubo. Una vez que tenemos la fuerza y el momento torsor, podemos meter la primera ecuación que relaciona la tensión cortante máxima con el momento torsor. Aquí tenemos que tau máxima igual al momento torsor por R, que es el radio más grande que encontramos en la sección, dividido entre I sub 0. I sub 0, a su vez, lo podemos expresar como pi medios por R a la cuarta menos R menos E a la cuarta. Esto ya se vio en clase cómo se podía desarrollar y podemos tener en cuenta de forma exacta el I sub 0. A partir de aquí podemos ver cómo queda la ecuación 1 una vez se ha introducido I sub 0. Antes de meter valores numéricos podemos escribir la segunda ecuación que corresponde a la segunda restricción, que es la del giro de la sección a una altura de 2,25 metros desde el suelo. En este caso metemos la variable ANG giro igual al momento torsor por L, que es la distancia de 2,25, dividido entre G y dividido entre I sub 0. Como I sub 0 ya lo hemos introducido anteriormente en Maple, la ecuación 2 nos queda ya con I sub 0 introducido. Una vez hemos introducido las ecuaciones generales en Maple, lo único que necesitamos para obtener un valor es meter los datos numéricos. Debemos prestar atención a que metamos los datos en el sistema internacional. En este caso no hemos utilizado las unidades que nos permite utilizar Maple, así que tendremos que añadir los ceros correspondientes en cada una de las variables. Por ejemplo, la G es 80 gigapascales, pues habrá que añadir 9 ceros a partir del 80. Y así consecutivamente con todo. Se puede ver que se definen todas las variables de las que tenemos datos. G, la presión, 2000 pascales, la cortante máxima, 35 megapascales, el área, 1,2 metros cuadrados, el área de la señal, D es la distancia del centro de la señal al centro del tubo, 1,8 metros, L, la longitud del suelo a la sección donde vamos a calcular o donde tenemos limitado nuestro giro, E, que es el espesor del tubo, y por último el ángulo de giro, que nos dicen que no debe superar los 6 grados. Una vez hemos introducido los datos numéricos, podemos consultar cómo queda la primera ecuación. Vemos que en ella solo queda una incógnita, que es el radio. Como estamos en Maple, podemos resolverla fácilmente a través de un simple comando. Si tuviéramos que resolverlo manualmente sería bastante complicado y no sería viable de una forma sencilla. En Maple vemos que aplicando el comando solve nos da tres soluciones. Dentro de estas tres soluciones, la única que tiene sentido es la primera, puesto que es la única positiva. A partir de aquí podemos calcular cuál es el radio mínimo, restando la variable E. Y de ahí podemos sacar el radio medio y por lo tanto el diámetro medio máximo,
que nos está pidiendo el enunciado. En este caso se puede ver que el diámetro medio máximo es mayor que 163,3 milímetros, que resulta algo mayor que cuando lo hicimos manualmente. Hay que recordar que cuando hicimos el cálculo manual consideramos que el espesor de la pared era pequeño y por lo tanto estábamos aproximándolo. Vemos que al hacerlo de forma exacta el resultado sale ligeramente superior. De la misma manera, una vez introducidos los datos numéricos, podemos ver cómo queda la segunda ecuación. Vemos de nuevo que es una ecuación con una incógnita en r elevado a la cuarta. Por lo tanto, de nuevo, tenemos que utilizar un programa como Mappel para resolverlo. Aplicando el comando solve, vemos que tenemos tres soluciones en la que solo la primera tiene sentido, porque las dos adicionales son números imaginarios. A partir de aquí, una vez que tenemos el radio máximo, podemos calcular de nuevo el radio mínimo y el radio medio, de donde podemos deducir que el diámetro medio máximo para esta restricción debe ser mayor que 78,9 milímetros. Una vez que hemos resuelto ambas ecuaciones, lo único que nos queda es comparar los valores obtenidos en ambas. Y tenemos que elegir aquel valor que es mayor de los dos, puesto que ambas restricciones se tienen que cumplir a la vez. Tomando el diámetro mayor, cumplimos ambas restricciones. Por lo tanto, la solución es la de 163 milímetros.